Buenos días, mi nombre es Liam Villalba, soy estudiante de informática sección 2, primer semestre, y el día de hoy voy a hablar sobre lo que es la química, la tabla periódica y algunos minerales de dicha tabla. Vamos a comenzar con lo que es la química. La química es la ciencia natural que estudia y analiza la composición, estructura, propiedades de la materia, ya sea en forma de elementos, especies, compuestos, mezclas u otras sustancias, así como los cambios que éstas experimentan durante las reacciones y su relación con la energía química. La química es una de las grandes ciencias contemporáneas cuya aparición revolucionó el mundo para siempre. Esta ciencia ha ofrecido explicaciones funcionales y comprobables para la compleja conducta de los materiales conocidos, capaces de explicar tanto su permanencia como sus cambios. Por otro lado, los conocimientos químicos están presentes en la vida cotidiana, en la medida en que empleamos sustancias naturales y creamos otras artificiales. Procesos como la cocción, la fermentación, la metalurgia, la creación de materiales inteligentes e incluso muchos de los procesos que tienen lugar en nuestros cuerpos pueden ser explicados a través de una perspectiva química o bioquímica. Por otro lado, el dominio de la química permitió el surgimiento de la industria, la transformación de materiales a voluntad del hombre, para crear objetos útiles o los materiales necesarios para fabricarlos. En este sentido, se trata de una de las ciencias con mayor impacto que ha tenido en el mundo y en la historia de la humanidad. Ya que tenemos un conocimiento previo sobre lo que es la química, procederemos a hablar sobre la tabla periódica. La tabla periódica no es solo un simple arreglo de elementos químicos, es una narrativa rica en descubrimientos, innovaciones y entendimientos profundos de la naturaleza, de la materia. Desde su creación por Dmitri Mendeleev en 1869 ha evolucionado significativamente, reflejando los avances en nuestra comprensión de la química y la física. La tabla periódica es una representación gráfica de los elementos químicos, organizada según sus propiedades y características. Fue propuesta por el antes mencionado Dmitri Mendeleev en 1869, quien agrupó los elementos conocidos de la época en función de su masa atómica y sus propiedades químicas. Este ordenamiento permitió predecir la existencia de elementos aún no descubiertos. Hoy en día la tabla periódica se organiza principalmente según el número atómico de los elementos y sus configuraciones electrónicas, lo que refleja sus propiedades químicas y físicas. Además de los elementos naturales, se han añadido elementos sintéticos, ampliando la tabla hasta el elemento 118. La tabla periódica sigue siendo una herramienta esencial en la química y otras ciencias, permitiendo entender la estructura y comportamiento de la materia. Antes de seguir hablando sobre la tabla periódica, les contaré un poco sobre lo que fue Dmitri Mendeleev. Dmitri Mendeleev, nacido en 1834, fue un químico y científico ruso conocido principalmente por ser el creador de la tabla periódica de los elementos. Su trabajo revolucionó la química al proporcionar un sistema organizado para clasificar los elementos químicos con base en sus propiedades y comportamientos. En 1869, Mendeleev publicó su primera versión de la tabla periódica, en la que los elementos estaban ordenados según sus masas atómicas, posteriormente ajustando el número atómico y sus propiedades químicas periódicas. Lo más notable de su trabajo fue su capacidad para predecir la existencia y las propiedades de elementos desconocidos en su época, dejando espacios vacíos en su tabla para elementos que aún no habían sido descubiertos, como el germanio, el galio y el escandio.
Además de su trabajo en la tabla periódica, Mendeleev hizo importantes contribuciones en áreas como la química industrial, la metrología y la educación científica en Rusia. Su legado perdura como uno de los pilares fundamentales de la química moderna. Aunque enfrentó críticas y resistencia en vida, el impacto de Mendeleev en la ciencia es incuestionable. En 1955, el elemento 101 de la tabla periódica fue nombrado Mendelevio a su honor. Su trabajo no solo cambió la química, sino que también influyó cómo los científicos entienden las relaciones entre los elementos de la naturaleza. Él falleció el 2 de febrero de 1900 en San Petersburgo, dejando un legado inmenso como uno de los científicos más importantes de la historia. Dmitri Mendeleev publicó en 1869 la primera versión de la tabla periódica, que fue ampliamente reconocida. La desarrolló para ilustrar tendencias periódicas en las propiedades de los elementos entonces conocidos, al ordenar los elementos basándose en sus propiedades químicas. 7. Si bien Julius Lohner trabajó por separado, llevó a cabo ordenamientos a partir de las propiedades físicas de los átomos. Mendeleev también pronosticó algunas propiedades de elementos entonces desconocidos que anticipó que ocuparían los lugares vacíos en su tabla. Posteriormente se demostró que la mayoría de sus predicciones eran correctas cuando se descubrieron los elementos en cuestión. Cabe destacar que la tabla de Mendeleev tenía 64 elementos. La tabla de Mendeleev ha sido desde entonces ampliada y mejorada con la sintaxis o el descubrimiento de elementos químicos nuevos y en el desarrollo de modelos teóricos nuevos para explicar el comportamiento químico. La estructura actual fue diseñada por Alfred Wagner a partir de la versión de Mendeleev. Existen además otras alternativas de tablas periódicas de acuerdo a diferentes propiedades y según el uso que se le quiere dar en didáctica, geológica, etc. Para celebrar el 150 aniversario de su creación, la UNESCO declaró 2019 como el Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos. Se han descubierto o sintetizado todos los elementos de números atómicos del 1, que es el hidrógeno, al 118, que es el oganesón. La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada confirmó los elementos 113, 115, 117, 118 el 30 de diciembre de 2015 y sus nombres y símbolos oficiales se hicieron públicos el 28 de noviembre de 2016. Los primeros 94 existentes, naturalmente, aunque algunos solo se han encontrado en cantidades pequeñas y fueron sintetizados en laboratorios antes de ser encontrados en la naturaleza. Los elementos con números atómicos del 95 al 118 solo han sido sintetizados en laboratorios. Allí también se produjeron numerosos radioisótopos sintéticos de elementos presentes en la naturaleza. Los elementos del 95 al 100 existieron en la naturaleza en tiempos pasados, pero actualmente no. La investigación para encontrar síntesis, nuevos elementos de números atómicos más altos continúa. Actualmente, la tabla periódica se compone en 118 elementos, distribuidos en 7 filas horizontales, llamadas periodos, y en 18 columnas verticales, conocidas como grupos. Y de estos 118 elementos, yo les voy a hablar y profundizar dos elementos de estos 118. El litio es un elemento químico de símbolo Li, número atómico 3, masa atómica 6.938 en la tabla periódica. Se encuentra en el grupo de la Ia entre los elementos alcalinos en su forma pura. Es un metal blando de color blanco-plata que se oxida rápidamente en aire o agua. Su densidad es la mitad de la del agua y es el metal y elemento sólido más ligero, blando y blanco. La representación 3D del átomo de litio formado por un núcleo de protones de color rojo y neutrones de color azul, rodeado por electrones, al igual que los demás metales alcalinos, es univalente y muy reactivo, aunque menos que el sodio.
por lo que no se encuentra libre de la naturaleza. Acercado a una llama, la torna carmesí, pero si la combustión es violenta, la llama adquiere un color blanco brillante. Se emplea especialmente en aleaciones conductoras de calor y en baterías eléctricas. Respecto a sus sales, suelen emplearse en tratamientos de trastorno bipolar. Etimología. Por su elevado calor específico, el litio emplea las aplicaciones de transferencia de calor y por su elevado potencial electroquímico constituye un ánodo adecuado para las baterías eléctricas. También se le dan los siguientes usos. El cloruro de litio y el bromuro de litio tienen una elevada higroscopacidad, por lo que son excelentes secantes. El segundo se emplea en bombas de calor de contracción, entre otros compuestos como el nitrato de litio. Las sales de litio, particularmente el carbonato de litio y el citrato de litio, se emplean en el tratamiento de la manía, la depresión y la bipolaridad, así como en otras psicopatologías. Es un estabilizador del estado de ánimo. Sus mecanismos de acción son varios: bloquea la liberación de dopamina, bloquea la hipersensibilidad de los receptores dopaminérgicos, bloquea resultados en la neurona postsináptica, bloquea la reutilización de grupos fosfatos del trifosfato inositol que activa la liberación del calcio, reemplaza el sodio en el canal sináptico por ser más pequeño y el potencial de acción se hace más lento, haciendo que el paciente se calme. El litio no es un sustrato para la bomba de sodio-potasio, que impide el paso de los iones de sodio, reemplazando la concentración del sodio, lo cual en altas concentraciones puede resultar tóxico en este caso. El esterato de litio es un lubricante de propósito general en aplicaciones de alta temperatura. El litio es un agente altamente empleado en la síntesis de compuestos orgánicos y se usa para la coordinación de liganos a través del intermedio litiado. El hidróxido de litio se usa en las naves espaciales y en submarinos para depurar el aire al extraer el dióxido de carbono. Es componente común de las aleaciones de aluminio, cadmio, cobre y magnesio, empleadas en la construcción aeronáutica y empleado con éxito en la fabricación de cerámicas y lentes, como el telescopio de 5,08 milímetros de diámetro de Monte Palomar. También tiene aplicaciones nucleares. El litio es importante no solo por sus propiedades químicas, sino también en el estudio de las estructuras atómicas y en la espectroscopia. Su fácil ionización y sus características únicas lo hacen útil en experimentos científicos y como referencia para estudiar la interacción de los átomos con la luz. Ya que sabemos qué es el litio, ahora hablaremos del fósforo. El fósforo es un elemento químico de la tabla periódica que se representa con el símbolo P. Tiene número atómico de 15 y masa atómica de 30,97 UMA. Es un no metal muy reactivo que se encuentra en la corteza terrestre, fundamentalmente formando parte de fosfatos inorgánicos, que son iones que forman sales. También se encuentran formando parte de los seres vivos. Además, el fósforo forma varios alótropos y cada uno tiene distintas propiedades y utilidades en las diversas industrias. Por otra parte, se debe prestar especialmente atención a los niveles de fósforo en las aguas del planeta, porque cuando se encuentran en niveles excesivos puede provocar el crecimiento descontrolado de algunas especies acuáticas, que afectan al resto de las especies que viven en las aguas. Este se encuentra en la naturaleza combinado en fosfatos inorgánicos y organismos vivos, pero nunca en estado fundamental. Es muy reactivo y se oxida exponencialmente en contacto con el oxígeno atmosférico emitiendo luz. Es un ciclo sedimentario. Su reservorio es la corteza terrestre, como anteriormente se había dicho, y el elemento se almacena en rocas fosfatadas y a medida que estas son erosionadas se van liberando compuestos fosfatados hacia el suelo y el agua.
Luego son absorbidos por las plantas a través de las raíces, incorporándose a los componentes vivos del sistema. A medida que pasan por los distintos niveles tróficos, una vez que los organismos, plantas o animales mueren, se descomponen y liberan fósforo contenido en la materia orgánica. El fósforo tiene distintos tipos de uso y aplicaciones, como por ejemplo en las industrias de fertilizantes. El fósforo es un componente esencial en los fertilizantes, especialmente como el fosfato amoníaco y el fosfato diamoníaco. La mayor parte del fósforo extraído se utiliza en la fabricación de fertilizantes para la agricultura. De igual modo, también para la fabricación de fósforos. El fósforo rojo es utilizado en la producción de cerillos fósforo, ya que es menos reactivo que el fósforo blanco. También se emplea en la industria química. El fósforo se utiliza en la producción de compuestos químicos como los ácidos fosfóricos y fosfatos, que tienen aplicaciones en la fabricación de detergentes, productos de limpieza y en la industria de alimentos y bebidas. También lo podemos ver en los compuestos farmacéuticos, ya que el fosfato de litio se usa en medicina para tratar el trastorno bipolar. Los compuestos de fósforo también tienen propiedades antibacterianas y se usan en algunos medicamentos.